Les damos la bienvenida a su programa de entrevista Biblia, Teología y Sociedad de la Escuela de Teología de El Salvador. Hoy tenemos el gusto de contar con dos teólogos de nuestro país. Este programa tiene el objetivo de fomentar el diálogo, la reflexión teológica en temas de interés social, políticos y también teológicos. En esta oportunidad vamos a dar inicio. Hoy iniciamos una serie de entrevistas con personajes teólogos reconocidos de nuestro país y hoy tenemos el gusto de contar con Daniel Pavón. Él es máster en matemáticas, es teólogo y pastor de la Iglesia Evangélica Apostólica Dios en Cristo. Bienvenido, Pavón. Es un privilegio saludarles y también el estar en este programa para poder compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones a través de la palabra de Dios y a través de la experiencia pastoral con respecto al contexto en el que nos encontramos en estos precisos momentos. Y también nos acompaña el pastor Jimmy Vázquez. Él es pastor del ministerio Ilumina la Ciudad. También es teólogo. Bienvenido. Mucho gusto, es un privilegio a mí podernos dirigir a ustedes en esta hora y poder dialogar un poco y reflexionar sobre lo que es la coyuntura política, social y religiosa de nuestro país desde esta plataforma de las redes sociales. Muy bien, mucho gusto. Como siempre es un gusto. Hoy vamos a iniciar este programa. Recordemos que es una reflexión. El tema de que hoy nos ocupa es una reflexión teológica y pastoral sobre la pandemia de la COVID-2019. Y es por eso que hoy vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida para ambos. ¿Cuál es su opinión acerca del posible origen del coronavirus o de la COVID-2019? Bueno, hay una serie de especulaciones que se han venido dando y realmente ha sido difícil y hay que ser responsables con respecto a esto. Quizás uno de los elementos más que sabemos sobre su origen, el lugar que se da en una ciudad de China, y a partir de ahí hay una serie de especulaciones que realmente no podríamos nosotros llegar a un trasfondo, si es construido, si fue provocado o realmente rinde a otras situaciones de control de salud, control de poder, control económico, control político, podríamos decirlo así, a través de lo que va a ser la realidad mundial. Muy bien. Correcto, como bien lo menciona lo que es el licenciado y pastor Pavón, de hecho cuando uno comienza a indagar ya con fuentes como lo son la Organización Mundial de la Salud y algunos noticieros que se dedican a investigar como CNN y Fox, uno puede también rastrear que en este caso, en uno de los artículos, ambos, tanto la Organización Mundial como CNN, dicen que hay un vacío, o existe un vacío, sobre el conocimiento del origen. Solamente se tiene que se origina en la ciudad de Wuhan, en China, y que desde ahí pues comienza a expandirse a lo que es la parte global, ¿verdad? Entrando en las ciudades más importantes de Europa, luego llega a lo que es Estados Unidos y luego comienza a expandirse a Latinoamérica. Ahora, literalmente dice así, esta fuente de CNN dice que no se puede verificar si fue un accidente de laboratorio, porque hay muchos científicos que han tratado de decir que fue un accidente de laboratorio provocado en la ciudad de Wuhan y que desde ahí fue donde se provocó la pandemia. Otros científicos dicen que no, que fue a través de lo que le llaman contagio zoónico, que quiere decir a través de animales, que en este caso es la parte de un murciélago que contamina un pangolín, que creo que fue la primera que se difundió, y de ese pangolín fue comido por, en este caso en el mercado wet, que se le conoce allá en China, y desde ahí esa persona que se infectó pues da origen a esa pandemia que hoy estamos pues en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Sin embargo, pues esas son parte de las posturas que se han venido dando. Aparte de ello, también se ha difundido que es una guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero ambos países postulan que no ha sido eso, ¿verdad? Sí, ese desconocimiento del origen y pues ha dado paso a diversas teorías de la conspiración, inclusive a otras teorías, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que los efectos de la COVID-2019
han sido tremendos a nivel global. Ha habido muchos muertos, muchas personas que han sido infectadas, pero hoy por eso ahora nos ocupa este tema para poder reflexionar, porque no es primera vez en el planeta que esto sucede. Y en ese sentido es importante analizar los inicios, o mejor dicho, cómo la iglesia cristiana ha pasado en otras pandemias. Pastor Pavón. A través de la historia lo que podemos encontrar antes podríamos decir, de la era cristiana, se dieron algunos procesos de pandemia, pero los registros más esenciales que podemos encontrar a nivel histórico y a nivel cristiano, es decir, ese rol que la iglesia va a tener, lo vamos a encontrar en los primeros años de la iglesia. Y en los primeros 4 siglos vamos a encontrar algunas pandemias donde la iglesia tomó un protagonismo muy esencial. Y esto, por cierto, llenó de relevancia al cristianismo, porque los líderes y las mismas comunidades cristianas dieron una asistencia directa a las personas que estuvieron infectadas, que vivieron estas situaciones. Luego nos vamos a encontrar que hay un avance histórico a través de lo que va a ser el cristianismo, y en medio de eso también va a surgir una de las pandemias, la pandemia bubónica, que fue una de las que afectó a Europa, y también en ese sentido vamos a encontrar el posicionamiento, por ejemplo, de Martín Lutero. Y en ese posicionamiento es muy importante analizarlo. Primero porque ¿quiénes fueron los más vulnerables? Realmente, como siempre, fue la clase baja, los más pobres. ¿Y qué es lo que pasó? La gente que tenía sus posibilidades se apartó de los lugares de contagio, se aisló y dejaron a la intemperie a los que estaban contagiados. Entonces surgen 2 preguntas: ¿tenemos que huir como cristianos o tenemos que enfrentar como cristianos? Y Lutero hace una carta a todas sus comunidades y él toma un posicionamiento muy bonito. Él dice: no podemos huir, tenemos que enfrentarlo con toda la responsabilidad, sabiendo que no podemos tentar a Dios. Pero también él dice: tenemos que asistir a aquellos. Y así fue como muchos cristianos asistieron a los que estaban abandonados, murieron, por cierto, por la asistencia que se dio, pero eso también le dio un plus, le dio una relevancia al cristianismo, porque los cristianos fueron los que respondieron de manera inmediata a lo que va a ser este proceso de pandemia en este proceso europeo. Muy bien, correcto. Como decía el pastor Pavón, creo que si nos vamos aún más atrás de lo que es antes del cristianismo, si nos vamos aún en la época bíblica del Antiguo Testamento, también podemos ver registros. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7 se comienza a hablar de lo que se conoce como las 10 plagas. Sí. Y dentro de esas plagas está la plaga de los piojos, está la plaga de las moscas, las plagas de la rana, y esas plagas se dan manifestadas en la vida física de las personas. Entonces, desde ahí ya podemos ver que siempre han habido plagas. Dentro de esas plagas nos vamos moviendo, y yo me tomé el tiempo de tratar de observar ciertas plagas o ciertas pandemias, porque de hecho la palabra plaga o pandemia deriva de un término correcto, griego-latino, que significa golpe. Eso significa, yo estaba examinando y dice que significa ataque o golpe. Entonces, estas pandemias han atacado y han golpeado en cierta manera a la población en general, sin importar cristianos o no cristianos o de cualquier religión, pues ya lo vamos a explicar. De hecho, había puesto acá en el 430 a.C. se da una plaga ateniense, en el 165 al 180 después de Cristo se da otra plaga que se le conoce como la plaga antonina, que muy poco se hablan de ella, pero también quizás de las plagas donde ya comienza a verse ya el movimiento cristiano católico, porque recordemos que el cristianismo como tal es cristiano católico, pero ese es otro tema. Pero dentro de ello se da una plaga que se le llama plaga justiniana, que es a finales del siglo V, siglo VI, donde eso sí toma un gran protagonismo dentro de la iglesia católica cristiana, donde se comienzan a ver las plagas y se comienzan a ver todo este tipo de pandemia como parte de un castigo y una disciplina de parte de Dios
para con aquellos grupos o aquellos sectores que están en contra del poder fáctico que tenía la iglesia. Entonces, cada vez que se levantaba una pandemia como esta, una enfermedad, literalmente en los movimientos clericales comenzaban a decir: esto es debido a que están en contra de lo que el poder dice, esto es debido a que no van a favor de lo que la iglesia o el poder estaba ejecutando. Como bien lo acaba de mencionar el pastor Pavón, eso lleva a que en el momento de la pandemia bubónica, que es la más conocida, o la peste negra o la muerte negra, eso va a dar también protagonismo para lo que va a ser el renacimiento, porque durante la época del siglo XIV, ya esta peste no solamente mató a los estratos más bajos, sino que en aquel momento se da, yo le puse literalmente esto, porque me llamó mucho la atención, dos grupos de movimientos dentro de lo que se conoce el cristianismo en aquel momento. El primero de ellos es que se levantó un grupo de clericales, obispos, sacerdotes, incluso hubieron reyes y papas que se levantaron como diciendo: esto les pasa por, en este sentido, por ir en contra del poder que la Iglesia Católica estaba realizando. Pero también se levantó otro grupo que estaba a favor en el sentido de ayudar y hacer asistencialismo a aquellos más necesitados, y hubieron iglesias que incluso abrieron sus puertas para que pudiesen ser no aislados, sino que ser incluidos en la ayuda que se estaba realizando. Ahora, dentro de esto, ¿sabe, Jonathan y Pastor Pavón? Me llama la atención también que dentro de esto que comienza a surgir, muchos de los reyes o de los papas o de los altos mandos del poder clérico, cuando comenzaron a hablar esta campaña de terrorismo, donde decían de que estos que estaban muriendo eran porque Dios los estaba castigando, se vieron enfrentados cuando los mismos papas, obispos y sacerdotes comenzaron a morir, ¿ya? Y cuando comenzaron a morir, ¿ya?, esto le fue quitando poder a la Iglesia Católica, y eso fue provocando un pragmatismo religioso. Y cuando me refiero a pragmatismo religioso, comenzaron las personas a cuestionarse y a decir: entonces también los papas y también la Iglesia Católica está pagando un precio, ¿ya? Porque también ellos están siendo afectados por la pandemia bubónica. Entonces esto fue llevando a lo que nosotros conocemos también como a los inicios del Renacimiento. Y en el Renacimiento pues podemos rastrear muchos autores que van a tomar como la peste bubónica desde aspectos sociales, culturales y religiosos que fueron afectados por esta pandemia. Muy bien, como vemos, diversas actitudes, formas han sido de los cristianos y de las personas durante las épocas donde ha habido pandemia. Es importante recalcar el hecho de que estas pandemias han afectado severamente a las personas de su época, pero los cristianos siempre han estado ahí atendiendo a las personas. Y eso, según el libro de Rock Stark, El ascenso del cristianismo, menciona, él es un sociólogo, y menciona que esto ha sido parte del crecimiento que se le ha dado a la iglesia, porque siempre el cristianismo ha tenido esa atención a los más necesitados, a los enfermos. Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Esta es una pregunta muy importante, porque ¿cómo se evalúa el comportamiento de la iglesia ahora en esta pandemia de la COVID-2019? Es una importante pregunta que la vamos a hacer después de esta pausa. Así que les esperamos que sigan conectados. Muy bien, continuamos con tu programa Biblia, Teología y Sociedad de la Escuela de Teología del Salvador. Hoy nos acompaña el pastor, teólogo y académico Daniel Pavón. También nos acompaña el pastor Jimmy, y él es teólogo también. Y hoy estamos haciendo una reflexión teológica y pastoral de los efectos de la COVID-2019. Y hoy vamos a continuar con este programa, y quedó una pregunta pendiente: ¿cómo evalúan el comportamiento de las iglesias frente a la actual pandemia ante el coronavirus? La iglesia ante el coronavirus, bueno, podemos generalizar, pero también tenemos que ser puntuales, ¿no? Y
retomando un elemento que el pastor Jimmy mencionaba anteriormente, a través de la historia bíblica, me llamaba la atención cuando en tiempo de David se da una pandemia y él decide, por cierto, entre los 3 castigos, guerra, hambre o pandemia, él decide la pandemia. Y ese elemento hace también traernos, a través de lo que el judaísmo nos va a presentar sobre la ley de la retribución, y a través de la ley de la retribución también eso lo vamos a adquirir a través de la iglesia. Y es muy llamativo la situación, cómo es que el pensamiento también de la iglesia retomará esto de: ¿es un castigo? ¿Acaso esto es el resultado del pecado? Y en ese sentido, el posicionamiento de la iglesia no va a ser el mismo. Han habido niveles de pensamiento muy conservador y, creería yo, muy extremista, y también, pensándolo en un sentido escatológico, muchas iglesias lo han visto como que esto es el fruto de un castigo. Pero la realidad es lo que estamos viendo. Y la iglesia realmente ha tenido un posicionamiento muy bueno. Digo muy bueno porque lo hemos observado, lo hemos visto, y se ha dado a través de la responsabilidad pastoral, el estar cerca de las comunidades cristianas, el asistir a las comunidades cristianas. Claro está, ¿verdad? Ha existido un discurso con un señalamiento muy fuerte, como resultado del pensamiento: esto es un castigo. Pero también ha existido un discurso de esperanza, y yo creo que ese discurso de esperanza a través de la Biblia es el que nosotros debemos de traer, porque la realidad que tenemos es que hay necesidades, y estas necesidades es cómo la iglesia realmente ha visto el poder comprender a muchas situaciones. Creo que la iglesia misma no estaba preparada, y la sociedad misma no estaba preparada, los sistemas políticos no estaban preparados. Entonces la iglesia ha tenido y va a tener que en algún momento hacer cambios, y esos cambios son urgentes, son inmediatos. Cambios de liturgia, que en algún momento lo discutíamos, lo platicábamos. Van a haber cambios de liturgia, cambios de visión, cambio de misión dentro de la iglesia, porque realmente no podemos seguir de esta manera. Y creo que también tiene que haber una reingeniería en los liderazgos, porque hubo muchas comunidades cristianas que se quedaron de brazos cruzados porque el sistema verticalista de poder administrar las iglesias también no fue la manera adecuada. Y creo que algo que se vino a desnudar también son las administraciones económicas de nuestras iglesias. Muy bien. Así es, definitivamente, como bien lo dice el pastor Pavón, creo que es importante que esta pandemia pueda marcar un antes y un después, porque una magnitud, si medimos esto, como la pandemia bubónica que marcó un antes y un después, creo que esta pandemia que literalmente en la era en la cual vivimos podemos vivirlo y percibirlo en vivo, o sea, ya, no como en aquella época que no se conocía mucho la información, sino que ahora la información viaja por todos lados y uno puede ver cómo han reaccionado las iglesias en este sentido a nivel nacional. Uno puede ver su conducta, su comportamiento a través de las redes sociales en lo que ellos han hecho. Y como bien lo dice el pastor Pavón, esta pandemia para muchas iglesias ha servido para acercarse más a la comunidad de fe. Pero también esta misma pandemia en ese sentido ha desenmascarado una realidad de la cual muchos tienen miedo a hablar, ¿ya? Porque como al igual que la iglesia católica en su momento, en la época de la pandemia bubónica, se le conoce como el oscurantismo porque la gente vivía simplemente en la ignorancia, ¿ya? Porque ellos querían mantener el poder. Porque recordemos que entre más ignorante es el pueblo, más le favorece al poder. Entonces creo que esta pandemia en cierta manera ha venido en ese sentido a favorecer
a ciertos grupos de iglesias que se ha visto su acción a través de la acción social, se ha visto su acción a través de brindar doctores que andan en las calles dando consulta a su feligresía y dándole medicamentos. Conozco de iglesias muy reconocidas en el país que han andado dando víveres, aportando de una manera económica y de una manera también de canastas básicas, también desde la parte de la salud, brindando apoyo. Pero también hay muchas iglesias que, teniendo el poder para hacerlo, han simplemente callado. Y son esas iglesias donde es ahí donde ustedes como oyentes, ustedes que nos están viendo, ustedes tienen que abrir los ojos y ver si estas iglesias a las cuales muchos pertenecemos han marcado la diferencia ante esta pandemia que hemos vivido. Porque de lo contrario, si esa iglesia no marcó un antes y un después a beneficio de la comunidad, creo que estamos repitiendo lo que pasó en la época de la Iglesia Católica, donde literalmente perdió poder, y es donde se da el origen a lo que algunos llaman también el giro antropológico, donde lo más importante no fue la institución como se creía, sino que lo más importante va a ser la vida de las personas. Y ese es, si nos vamos allá a aspectos bíblicos, pastor, creo que esos son principios del reino, donde lo más importante no es la institución, sino que lo más importante es la vida de las personas. Y esta pandemia ha dejado de manifiesto a nivel global, porque uno puede ver, vuelvo a reiterar, de las iglesias más grandes, tanto a nivel nacional como a nivel de otros países, cómo ha sido su accionar. Y creo que para muestra de ello, muchas de ellas han callado. Muchas de aquellas que tienen, aquel que manejan medios de comunicación, que manejan canales de televisión, que manejan en las redes sociales a la perfección, creo que muchas de estas organizaciones en cierta manera han callado ante esta situación que estamos viviendo, pero no podemos generalizar, ¿verdad? Por eso estamos diciendo que han sido ciertas, no todas. Y ustedes también pueden ver, creo que los mejores testigos son las personas que nos están escuchando dentro de sus comunidades. Ellos pueden dar una mejor opinión de lo que ellos han vivido con sus propias iglesias, ¿ya? Excelente. Ambos coinciden en algo, que sí ha habido un papel de la iglesia. Ya el pastor Pavón mencionaba que ha sido muy bueno, pero Jimmy, a ti ya lo mencionaste, lo abordas desde dos perspectivas, no se puede generalizar, pero si tuvieras que definir ese papel, ¿cómo lo definirías? Ya mencionaste las dos perspectivas, correcto, pero ¿cómo lo pudieras concretizar? Sí, si yo lo pongo en una escala del 1 al 10 y dando la nota 10 como nota máxima y poniendo el 1 como la nota más baja, creo que la función de la iglesia a nivel general ya podemos darle un 7. Muy bien. Ya lo mencionaba también Jimmy. Tú puedes ser el que tome esa decisión de analizar el papel de la iglesia. Realmente no se puede generalizar, pero a nivel general creo que es muy importante que podamos tener esta discusión, esta reflexión, porque también la iglesia está metida en una sociedad donde hay temas políticos, y este tema es muy importante que lo vamos a abordar después de esta última pausa. Así que no se desconecten, por favor, y continuamos. Muy bien, continuamos con tu programa Biblia, Teología y Sociedad de la Escuela de Teología de El Salvador, y hoy estamos conversando sobre una reflexión teológica y pastoral sobre la pandemia del coronavirus. Y hoy vamos a continuar con este tema que es tan importante: ¿cuál ha sido el papel de los políticos? Pero antes de hablar de los políticos tenemos que hablar de la iglesia. Así que es importante analizar cuál ha sido el liderazgo y cómo ustedes evalúan el papel de los líderes eclesiales. Pastor Jimmy. Sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad de poder conversar y poder ser testigo en cierta manera de cómo algunas membresías, es decir, miembros de ciertas denominaciones, consideran a la iglesia y su liderazgo. Y entre una de ellas, pues me llamó la atención de una iglesia muy reconocida en este país, cuya imagen se ha visto afectada por la mala acción que se ha realizado concerniente a la acción social que la iglesia tuvo que haber tomado. Es más,
yo tengo entendido que hubo reunión donde se le tuvo que decir al pastor lo que tenía o lo que se estaba haciendo mal. Y fue hasta ese momento, te estoy hablando de ya meses después, ya que se vio afectado todo esto, tuvieron que hablar con él directamente para decirle, estamos o necesitamos que usted sea parte de una función social. Entonces creo que es lastimoso tener en esa manera que la iglesia, tal vez hay muchos, conozco muchos líderes que creo que tú y yo los conocemos, y Pastor Pavón creo que los conocemos, que son compañeros, que en cierta manera pues ellos se ven frustrados ante la impotencia de poder generar una acción social donde su liderazgo, donde sus autoridades principales pues no han tenido o no han formado parte de esa acción. Entonces, en cierta manera esa acción que se llevó a cabo en esa reunión provocó que se tomaran cartas en el asunto y que se comenzara a ayudar a la iglesia. Entonces, y eso es muy importante, porque recordemos que el líder, el máximo representante de cada organización, tiene que formar esa figura de Jesús. ¿Ya? Cada líder representa en cierta manera la imagen de Jesús. Y cada iglesia, ya cada miembro de cada institución representa el reino donde cada líder está trabajando. Y si recordamos, Jesús, ¿qué fue lo que hizo en momentos de necesidad? Nunca dejó ir a su pueblo con las manos vacías cuando hubo una necesidad de alimenticia. No solamente una necesidad espiritual, él predicaba, pero cuando había que darles de comer, también Jesús tuvo que hacer esa acción. Entonces cada líder está llamado no solamente a predicar, porque eso cualquiera lo puede hacer, sino a hacer la acción pastoral, que también es darle, en cierto sentido, retribuirle a la iglesia desde víveres, desde, en algunos casos, pues en esta ocasión hubieron personas afectadas que perdieron su casa, no por la pandemia, sino por la tormenta que tuvimos, que ustedes recordarán, pues hace 4 meses literalmente perdieron todo. Y fue hasta entonces que se tuvo que accionar contra el pastor para que el pastor pudiese entender la realidad de su feligresía. Sí, pero así puntualmente, a nivel general, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahí has puesto un ejemplo negativo, pero ¿podrías mencionar algún ejemplo positivo? Claro, podemos hablar, mira, no te puedo dar nombres para no hacer publicidad, pero conozco muy buenos líderes que independientemente con o sin pandemia, siempre han hecho acción social, siempre. Entonces creo que es algo que muchas iglesias que también tienen el poder para hacerlo, deberían de comenzar a accionar, ¿ya? Porque no solamente se trata de trabajar en nuestras células, no solamente trata de trabajar a nivel de casa, sino también de una forma donde los pastores a cargo de esas acciones, ya de esta forma de liderar, puedan ayudar y retribuir de una forma física, en cierta manera puede ser monetaria o material, la necesidad de sus feligreses. Muy bien. Pastor Pavón. Con el rol de el liderazgo de la iglesia, yo lo resumo en prioridades. Y es una de las cuestiones que, como lo dije anteriormente, siendo sinceros, se han desnudado muchos aspectos. Si retomamos el aspecto de lo económico, nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones o muchas iglesias estaban enfocadas o habíamos estado enfocados en infraestructura. El rumbo a lo cual se le daban los diezmos, las ofrendas o los fondos económicos de nuestras iglesias iba hacia infraestructura, construcción, hacer lo otro. En algún momento pudiese ser que se ayudaba o había alguna función social, pero quedó demostrado, la infraestructura no es lo primero. La comodidad de los templos, claro que nos sentimos bien cuando nos sentamos en una buena silla, cuando tenemos una buena ventilación, cuando tenemos un buen parqueo, cuando tenemos un buen sonido y algunos otros aspectos. Pero ¿qué pasó? Se cerraron. Y aquí es donde el liderazgo tuvo que también reaccionar, que lastimosamente muchos liderazgos no reaccionaron. Algunos se encerraron. Y es entendible porque no vamos a decir que no se generó expectativa, no se generó miedo, no se generó en algún momento incertidumbre. Somos humanos, pero también muchos liderazgos se encerraron, muchos liderazgos se cerraron.
Y entonces también quedó demostrado que hay mucho liderazgo nada más a nivel de púlpito. Y eso es peligroso. Y aquí es donde creo que al final lo vamos a tratar. Correcto. De lo que nosotros creemos que a nivel pastoral y a nivel de sugerencia podemos hacer a través de esta experiencia. Digo porque sí, hay muy buenos líderes a nivel de púlpito, pero también necesitábamos, como lo dice el pastor Jimmy, líderes empáticos, líderes de primera línea, líderes que con toda responsabilidad fueran a las comunidades, estuvieran con las comunidades. Y sí, podemos también rescatar gente que lo hizo, gente que lo enfrentó, aún gente que fue criticada porque se infectó también. Correcto. Pero aquí también, como iglesia, como principio de fe, podemos decir que también Dios les acompañó, y no por una irresponsabilidad, sino por un riesgo. Y ese riesgo lo podemos tomar a través de las Escrituras con el pastor de pastores, Jesús. Correcto. Porque si nosotros lo recordamos, al leproso no se le podía tocar, pero Jesús los tocó. Y el tocarlo era una cuestión de ley que se convertía en inmundo, y era una cuestión que hasta podía ser lapidado, porque no se podía hacer. De hecho, lo voy a interrumpir, pastor, porque de hecho, fíjate, Jonathan, que en ese sentido, porque me llama la atención, en 1990 se levantó un fenómeno en Estados Unidos, ese movimiento se llamaba What Will Jesus Do? Que la traducción en español es ¿qué haría Jesús? Entonces yo creo que una de las cosas que me impulsó a mí a actuar en base a lo que Dios me ha permitido realizar, aquí tomo a un lado porque no podemos generalizar, cada quien y cada iglesia ha vivido la pandemia de cierta manera, pero lo primero que se me vino a la mente a mí es ¿qué haría Jesús en esta pandemia? ¿Se quedaría Jesús aislado esperando que esto pasara? ¿O viéramos a Jesús en plena actualidad, caminando por las calles, accionando, ayudando, visitando a las personas? Entonces, en ese sentido, como bien dice, ha generado críticas. De hecho, han habido pastores que han muerto, que algunos hemos sido testigos, pastores que han muerto, algunos de ellos fueron contagiados por andar haciendo trabajo ministerial. Pero sabemos que esa es la labor de nosotros. El pastor huele a oveja, vive con su oveja, convive con su oveja, sabe lo que su oveja necesita, no solamente es un pastor de púlpito. Entonces creo que en esa manera muchos deberíamos de replantearnos, y muchos de los que nos oyen deberían de replantearse qué clase de liderazgo ustedes como oyentes han vivido desde sus iglesias. Muy bien, y en ese sentido sería muy bueno también evaluar su liderazgo. ¿Cómo ha sido su liderazgo en esta pandemia? Yo creo que sí, yo creo que la mejor forma de poder evaluar el liderazgo de uno, si nos vamos a la parte cuantitativa, sería a través de los oyentes. Yo creo que sería de hacer en ese sentido un censo, una encuesta, de poder ver desde nuestras comunidades cómo la comunidad, cómo aquellos a los cuales se han ayudado pueden percibir nuestro liderazgo. Pero tú mencionas ayuda, ¿qué acciones concretas has realizado en esta pandemia? Fíjate que, para serte sincero, nosotros hemos invertido una cantidad que ni yo mismo me quedo estupefacto si te dijera la cantidad que se ha invertido en víveres, la cantidad que se ha invertido en comida física, no solamente de llevar alimentos no perecederos, sino también comida que en el momento instantáneo se ha dado a las personas. Te puedo decir, hemos llevado doctores, hemos brindado medicamentos, y no ha sido una vez, porque fíjate que se da un fenómeno que hay iglesias que llegan una vez y ya llegaron y nunca más. No, nosotros lo que hicimos fue, cada quien tiene su forma de trabajar, nosotros agarramos a la familia y esa familia no las hemos soltado durante todo este proceso. Y han sido aproximadamente 70 familias que durante estos meses de pandemia no les ha faltado comida, durante meses de pandemia no les ha faltado medicamento, durante meses de pandemia no les ha faltado nada materialmente, y sobre todo, lo más importante, el apoyo espiritual. Entonces creo que, pero los jueces sobre nuestras acciones pastorales, creo que no seríamos nosotros mismos, sino sería lo que los oyentes o aquellos que nos conocen el ministerio, pues pueden decir sobre lo que hemos realizado. Pastor Pavón. Desde nuestra pastoral, a las muestras me remito también. Creo que es la iglesia, creo que son los oyentes, creo que son ellos los mejores jueces, ¿no?
realmente, como lo digo, agradezco. Desde este espacio también puedo agradecer a aquellas familias, a aquellas personas que aún desde el exterior tomaron esa responsabilidad, tomaron esa empatía e hicieron posible también estas ayudas. A nosotros, pues, en algún momento agradezco de primera mano también a mi esposa, porque ella fue la que generó o fue el motor principal a que en algún momento mi persona desde el ministerio reaccionara. Rápidamente así, a mi casa llegó una ayuda, y cuando la ayuda llega a mi casa, nos quedamos con mi esposa viéndolo, y la respuesta o la reflexión de aquella ayuda fue: no la necesitamos, porque sabíamos que había gente que sí la necesitaba de alguna manera. En ese preciso instante surge una reflexión más fuerte y me dice mi esposa: ¿por qué no hacemos como iglesia esto? Si esa ayuda no llega a mi casa, quizás no hubiéramos reaccionado. Entonces yo digo, desde el liderazgo, mi esposa fue alguien que dio ese empuje, y fue así como comenzamos a reaccionar y comenzamos a buscar los elementos administrativos, elementos económicos, que nos generó de una manera grandísima respuestas inmediatas. Y así como lo dice el pastor, yo en este caso lo podemos decir, fue el 50% del de él, ellos son 70, nosotros así, yo lo tengo, fueron 35 familias que las asistimos, que se les dio de una manera inmediata, ¿verdad?, toda esta asistencia a sus necesidades. 35 familias fueron. Pero quiero mencionar un dato muy grande, y no es hacer relevancia a las compañías telefónicas, pero Dios lo sabe. Tengo también, y lo puedo comprobar con datos fidedignos, lo que fue la cuestión de las llamadas. Mi esposa también se tomó una iniciativa, y fue de llamarle por teléfono a los hermanos para tener ese acercamiento espiritual, a orar por muchos. 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana, 4 de la mañana, orando por algunos hermanos, y platicando por teléfono. La situación fue cuando nos llega el recibo, $620, y la reacción fue ¿cómo? Entonces comienzo a platicar con la persona encargada de la oficina telefónica, y me dice: no, le vamos a descontar lo que es el gasto de internet, porque esto sí, el gobierno dijo que no. Entonces me quedaron 393. Entonces me voy para mi casa, se lo enseño a mi esposa y me dice: bueno, vamos a ver, satisfacción nos queda, hemos hablado y hemos estado cerca de nuestros hermanos, de las ancianas, de los ancianos, de los jóvenes. Pero concluyo rápido, el siguiente mes voy, llevo mi factura y digo: háganme un proceso de pagos por cuotas. Y me dice la secretaria: mire, usted no va a pagar esto, a usted se le ha condonado su deuda y solo va a pagar unos impuestos, son $17. Aquí es donde puedo decir: Dios es fidedigno y ha sido fiel a los ministerios que realmente reaccionaron como tenían que reaccionar. Muy bien, excelente análisis. Vamos a ir a una pausa en estos momentos. No se desconecten, les invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios, y por favor recuerden siempre que estos temas son muy importantes, así que seguimos en breve. Continuamos conversando con el pastor Pavón y el pastor Jimmy. ¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento de los políticos salvadoreños en esta pandemia? Muy bien, fíjate, mi estimado Jonathan, que lastimosamente el pueblo salvadoreño ha sido testigo, porque ustedes han sido testigos y cada uno de nosotros hemos sido testigos de una lucha de poderes donde están claros los intereses
de cada órgano del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fíjate que yo me tomé la tarea de tratar de ver algunas encuestas de cómo se ha evaluado la parte de la pandemia y la función social por parte del gobierno actual. Sí. En este caso, la UCA ya dice literalmente que a un año de gestión, el gobierno del presidente Nayib Bukele recibe una nota de 7.69. Esto bajó un poco. Sí. Ya la nota a inicio en sus primeros 100 días de gobierno había sido una ponderación más alta. Claro, como bien hemos mencionado, nadie estaba preparado para una pandemia ni para las decisiones que se han tomado durante esta pandemia. Ningún gobierno ni del primer mundo ni de países como nosotros estaba listo para una pandemia como tal. Sin embargo, viendo las estadísticas de la Universidad Centroamericana Simón Cañas, UCA, en uno de sus artículos prescribe que la ponderación del presidente, aún en la actual pandemia, ha sido muy buena. Ahora, entre esto, que a pesar de que ha sido bueno, el órgano ejecutivo, si tú te fijas, ha velado por el pueblo salvadoreño. Pero la poca experiencia del actual presidente y las decisiones compulsivas que tomó en cierta manera, un ejemplo de ello, podemos hablar de la toma de posesión del 9 de febrero ante lo que fue haber llegado con un contingente a lo que es correcto la militarización de la Asamblea, que de hecho fue un punto de debate hace un par de semanas atrás, donde tuvieron al ministro de Justicia sentado en frente de todos los partidos políticos tratando de cuestionar esa acción. Eso también refleja, porque no solamente podemos hablar de lo bueno de esto, sino también de esas decisiones compulsivas que en cierta manera se han visto afectada la imagen del presidente actual. Sin embargo, podemos rescatar y hablar de que las encuestas lo dicen. De hecho, la UCA en su encuesta dice que fueron 1.557 personas que hicieron este censo en los 14 departamentos y han dado un sentido positivo a lo que el presidente ha hecho. Ahora, en el caso del órgano legislativo, como te reitero, pastor, yo creo que nosotros hemos sido testigos de esa lucha de poderes. Y fíjate que en el órgano legislativo está claro, ¿verdad? Es evidente que existen intereses oscuros. O sea, no podemos, como cristianos, nosotros tenemos una postura, y nuestra postura es justicia ante todo. Justicia que no tiene que ver con partidos políticos, sino una justicia que tiene que ver con cuestiones, si lo vemos desde la parte pastoral y bíblica, divinas. Entonces nosotros siempre vamos a apoyar lo justo y lo correcto. No vamos a ser partidarios de toda injusticia. Entonces, desde allí te podemos decir claramente que si lo vamos también a la parte del órgano legislativo, está claro que han habido intereses oscuros donde se ve reflejado las ambiciones personales de cada uno de los partidos, ya, y no del pueblo salvadoreño. Es decir, estos partidos que velan por sus intereses antes que los del pueblo salvadoreño. Yo creo que los mejores testigos somos cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, de aquellos que nos ven, y podemos ver eso. Concerniente a la parte judicial, lastimosamente son 3 órganos que deberían de estar separados, pero al mismo tiempo trabajando por el pueblo. Pero lo que hemos visto es que han sido 2 contra 1. Ustedes pueden decir cuáles han sido esos 2 contra 1, ¿verdad? Yo creo que más claro no puede estar, pero sobre el órgano judicial es evidente que han sido manipulados para legislar leyes a favor de aquellos partidos que les conviene que el pueblo siga viviendo en opresión. Y no puedo decirte más nombres, pero creo que el pueblo... Pastor Pavón. Esta es una situación, y como es Biblia, teología y sociedad, sí, nos vemos desde el ámbito bíblico, teológico, pastoral. También tenemos, creo que toda responsabilidad también a analizar esto, ¿no? De primera mano puedo decirte así, tengo el acercamiento con algunos pastores de América Latina, como República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que es muy específico a eso, Costa Rica y Bolivia. Y haciendo la comparación de las decisiones políticas, realmente cada uno ha tenido
su propia forma. Lo que sí es, nuevamente decimos, nadie estaba preparado para eso. Quizás una de las cuestiones que más nos ha envuelto es la situación de los fondos económicos, que eso ha sido el tira y encoge, ¿verdad?, de los fondos económicos. ¿Cómo tratar? Por cierto, todavía el día de ayer alguien me decía, el endeudamiento, independientemente de la línea de pensamiento política que estuviese en este preciso momento, siempre iba a haber endeudamiento. Eso no lo podemos negar, claro. Porque nosotros como países de América Latina, que no tenemos recursos como materia prima, hay que ser sincero, la primera línea es un préstamo. Ahora, si nos venimos al contexto de nuestro país, sí ha habido algo positivo, pero algo que yo lo he señalado y lo he criticado es instrumentalizar. Como en algún momento se instrumentaliza al pobre, como en algún momento se instrumentaliza a la mujer, como en algún momento se instrumentaliza al niño. En este preciso momento también se instrumentalizó la pandemia. Y fue como el momento en donde vamos a sacar, a relucir quién tiene el poder. Y creo que al final termina pagando el pueblo. Y yo lo he titulado así, tengo por ahí una reflexión: el privilegio de odiar. Y digo que el privilegio de odiar porque al final lo que se ha generado es un odio. Porque también el pueblo ha sido manipulado desde este sentido, ¿no? Cada quien presenta su propia moneda, su propia cara. Y entonces hemos visto el actuar a través, primero, si somos testigos, el actuar de lo que van a ser las cadenas nacionales. Pero si somos nosotros críticos, nos damos cuenta que allí hay un guión. Hay un guión en el cual están los buenos, están los malos y está el pueblo. Y entonces en este guión yo hago ver quién es el malo y quién es el bueno. Y entonces ahí es donde, como digo yo, creo que la obra se llama El privilegio de odiar. Porque el pueblo ha tomado la decisión de odiar a lo que muchos le han dicho improvisación ejecutiva, pero también hemos visto el privilegio de odiar a las decisiones del legislativo. Entonces, pero lastimosamente, si no somos críticos, también podemos tomar un sesgo, y eso es lo peligroso. Ahora, desde el sentido espiritual cristiano, nosotros también tenemos que ser responsables. Desde el sentido pastoral, tenemos que ser muy responsables, como lo decía el pastor Jimmy. Y esto no podemos negar que han habido decisiones muy acertadas, pero también estos guiones de obras novelescas que hemos visto han sido también muy irresponsables, y entonces se politizó. Y esto está pasando en Guatemala ahorita mismo. Correcto. Está pasando en Bolivia ahorita mismo, que está en movimiento electoral. Está pasando en Estados Unidos también. Entonces creo que lo que debemos de tener cuidado es instrumentalizar y también generar un criterio propio desde la iglesia. Y creo que desde la iglesia, ya lo dijimos en la pregunta anterior y lo abordamos muy bien: responsabilidad y tratar de generar espiritualidades, que eso va a ser una cuestión muy diferente. Muy bien. Sí, ese tema es muy importante señalarlo porque estamos inmersos como iglesia dentro de una sociedad tan compulsa, donde hay discusiones, donde no se llega a acuerdos. Y como iglesia, me gustaría así, brevemente, en 3 palabras, que me dijeran: este gobierno, o mejor dicho, estos políticos, incluyendo la asamblea y el ejecutivo y el judicial, ¿cómo ha accionado así, pero brevemente? ¿Cómo ha sido su papel? El rol como te vuelvo a reiterar, creo que el pueblo puede juzgar y nosotros, pero a tu criterio, nuestro criterio, a tu criterio personal. Claro, sí. Definitivamente, como te lo mencioné, como lo mencioné al principio, uno de pastor
siempre tiene que ver lo justo y lo correcto. O sea, más allá de partidos de izquierda o derecha, siempre en la Biblia uno como líder tiene que ver lo justo y lo correcto. Pavón. Lucha de poder y lastimosamente las herramientas que están a nivel democrático, diálogo, Sí. consenso, no ha existido. Correcto. Y entonces nos hemos visto envueltos en un medio de mucho odio, de mucha competencia, de mucho rechazo, y entonces al final se han hecho famosos muchos personajes y creo que siguen siendo humanos también. Ahora, que nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero si desde el sentido de liderazgo al cual la población sigue no ve un grado de responsabilidad, entonces al final también nosotros, yo lo puedo decir, hemos estado en un país, y creo que a nivel mundial también, hemos estado en un país donde no ha existido quien dirija. Muy bien, pero dentro de, acá en la iglesia salvadoreña, porque podemos decir los políticos, la iglesia, hay liderazgo unido, así como tú lo mencionas. Es que, vuelvo a reiterar, o sea, no podemos generalizar, pero si nos vamos a la parte de liderazgo, denominacionalmente hablando, somos, al igual que la historia política de nuestro país, somos una novela, ¿ya? Así lo puedo definir, somos una novela, porque dentro del mismo movimiento cristiano evangélico hay mucha división, ya no podemos ni tan siquiera, imagínate, nosotros no podemos ni tan siquiera estar unidos, ¿ya? Entonces eso te puede decir también mucho sobre qué expectativas vamos a tener también por parte de los líderes políticos. Por eso yo decía al principio, nosotros tenemos que ser la voz, y te lo voy a llamar desde la pastoral, la voz profética, ¿ya? Y tú sabes que la voz profética era la voz de la cual enunciaba y denunciaba. Y como pastores ustedes lo han hecho, han sido la voz profética. ¿Qué acciones concretas pueden puntualizar hoy para mencionarle a la audiencia han realizado esta acción profética? Correcto. Vuelvo a reiterar lo que dijimos anteriormente. Nosotros no podemos vivir ya siendo... Pero acciones concretas que has realizado para poder... Sí, la acción profética. Denunciar. Sí, denunciar. Claro, a la hora que nosotros hacemos la reflexión, tú puedes seguirnos en la página, por lo menos en la página de nosotros de Facebook de Yo Soy Templo, tú puedes escuchar todas las disertaciones que hemos dado concerniente al reino. Porque desde que inició la pandemia, desde mi perspectiva, yo comencé a tomar un rol para poder hablar del reino. Porque lastimosamente, desde la parte pastoral de nuestro país, del reino que hablan muchos pastores, es el reino de su vida y de cómo ellos viven en su burocracia, en su burbuja, no siendo afectados. Pero si hablamos del verdadero reino, como la postura que pueden ir a buscar, yo les invito a que vayan a la página de Yo Soy Templo, ustedes van a poder ver en qué me enfatizo yo con el reino de Dios y cómo nosotros como líderes podemos hacer parte de ese reino que se construye. Te has enfocado en la concientización de la feligresía. Claro, ¿Y claro. Pavón? En mi caso creo que lo mismo. Ha habido un principio paulino. El romano nos va a decir: cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Correcto. Y eso lo he enfocado. Hasta cierto grado ha sido malinterpretado a nivel de liderazgo, porque algunos se han sentido como señalados, pero bíblicamente, y yo tomé también un espacio en un momento cuando hablé de prioridades ministeriales en tiempos de crisis. Así, ese fue mi tema, prioridades ministeriales en tiempos de crisis. Y el otro fue David, la pandemia y el templo de humillación. Y creo que desde ese sentido hay unos elementos que uno debe de retomar, y hay que ser sinceros, ¿verdad? Sí, hemos anunciado la esperanza, porque creo que ese es el mensaje que debemos de dar como iglesia, pero también hemos denunciado y hemos señalado la falta de liderazgo. La falta de liderazgo en algunos, no en todo, pero ha existido. Eso ha existido. La falta de empatía ha existido también. La falta de una buena administración de fondos, ¿ya? Y el acercamiento que en algún momento no este acercamiento. Porque a mí me encantó una frase de una miembro de nuestra iglesia, y yo, como se lo dije, se la voy a robar.
alejamiento social, pero acercamiento emocional. Entonces creo que sí ha existido, y yo he seguido también y le he dado seguimiento a muchos ministerios que hemos tenido el pronunciamiento, y también creo que a nivel pastoral ha habido también una denuncia a través, porque como iglesia no podemos aplaudir también el odio y este tira y encoge que hemos vivido a nivel político. Es preocupante porque como iglesia no debemos tampoco abrazarlo. No, tenemos que ser neutrales, pero también tenemos que ser reales. Correcto. Y lo que se tiene que dar la mano y aplaudir como decisiones asertivas han estado. Y en esa relación que tienen los políticos con la iglesia, ¿cómo ven ustedes a la iglesia y esa relación que hay? Un divorcio total. En este preciso momento no hay ningún acercamiento político a la iglesia. No lo has escuchado, no lo hemos escuchado, no se ha mencionado, ¿ya? Y por eso fue que entró en boga y en discusión también la apertura de los templos. Porque Estados Unidos abre los templos como primer elemento y nosotros nos dejan como cuarto elemento, como cuarta fase. Y por presión pastoral de decisiones se pasó a la tercera fase. Pero así. Ahora, que alguien me diga, pero el presidente llamó a oración, se lo dejo a que cada uno juzgue. Así es. Definitivamente, mira, hay un autor, y con esto cierro esa parte, hay un autor que se llama Warren Carter, y él habla acerca de los marginados en tiempos de Jesús, y es un acercamiento acerca de la coyuntura política que vivió la comunidad matiana en tiempos de Jesús. Y si tú sabes, la comunidad matiana era una comunidad judaizante, muy religiosa, pero muy carente de principios que ayudaran al prójimo. Entonces creo que definitivamente desde esa perspectiva nosotros podemos decir desde nuestro liderazgo, desde nuestro enunciado profético, que en cierta manera sí es cierto que hemos cometido errores porque somos humanos, pero tampoco podemos seguir tapando ya las acciones pastorales ya que se han llevado a cabo, porque si tú te das cuenta, esa es la acción pastoral y esa es la acción profética, enunciar y denunciar tanto lo bueno como lo malo, porque a la larga todos vamos a ser juzgados, y si nos vamos a la parte más biblista, Pablo dijo, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras acciones. Cada acción que nosotros realizamos, buena o mala, tiene un peso con Dios. Entonces, claro, nuestro deseo, creo yo, como el pastor, que lo hemos compartido y hemos hablado anteriormente, ha sido el poder accionar, el poder ayudar, el poder no tomar protagonismo y ser visto por las cámaras. Lo hemos hecho con mucho amor, ya, en nuestras comunidades de fe. Yo creo que si tuviéramos mucho más fondos, haríamos más acciones, ya, porque lo más importante, como ya lo mencionamos, no es la estructura. Eso fue lo que Jesús hizo. Lo novedoso de Jesús es que Él no siguió haciendo la corriente del judaísmo como tal, sino que lo novedoso de Jesús es que hubo un antes y un después. Y ese después es el que debemos de retomar hoy nosotros dentro de esta pandemia. Nos gustaría seguir hablando y conversando sobre este tema tan importante. Da para más, pero el tiempo nos ha llegado a su final. Y vamos a finalizar con la última pregunta para ambos. ¿Qué lecciones ha dejado esta pandemia a la iglesia y sociedad en general? Ya se han mencionado varias, pero nos gustaría que así puntualmente, para que la audiencia que ha estado hasta el final de esta entrevista pueda llevarse. 3 cosas. 1, ser iglesia. Creo que podemos ser iglesia. Y cuando digo ser iglesia es que no dependemos del templo. Somos iglesia como comunidad. Somos iglesia como un espacio espiritual. Y creo que todos podemos también tener un grado de responsabilidad a mostrar los valores del reino. 2, cambio de liturgia. Tenemos que cambiar. Lo dijo el pastor Jimmy, un antes y un después. Tiene que haber ese cambio, tiene que haber un cambio de liderazgo, tiene que haber un cambio de visión y de misión. Y 3,
creer en Dios, solamente. Muy bien, hay una frase que los gringos ocupan bastante, que dice en inglés, there is no rainbow without rain, que significa no hay arcoíris sin una lluvia. Para que haya un arcoíris tiene que haber una lluvia. Es un antes y un después. Yo, por ejemplo, tengo varios aspectos y voy a mencionarlos, y luego te voy a decir desde la parte de iglesia algunos desafíos que yo veo que deben de haber. La primera de ellas es que la iglesia más rica no es la que posee bienes materiales, sino la que es solidaria con su prójimo. Lo segundo que esta pandemia creo que nos ha enseñado a nosotros como iglesia es que las personas valen más que la estructura física. Lo tercero que yo puedo analizar es que Dios no está encerrado en un cultocentrismo. Venga tantos cultos y que usted va a ver el milagro. Creo que el milagro lo hemos visto ahí en nuestra casa cuando han llegado esas acciones que nadie las esperaba y que muchas veces no fue la iglesia la que estuvo ahí, sino que fueron otras personas. Creo que la acción pastoral va más allá de el predicar, como decía el pastor Pavón. Ser iglesia, ese concepto debe de cambiar. Eso significa que el edificio puede estar cerrado, pero el sentido de ser iglesia sigue abierta, pues la iglesia es la comunidad. Ahora, dentro de los desafíos, yo escribí lo siguiente, y son preguntas que los oyentes, los pastores, aquellos que nos están viendo, me gustaría que ustedes se preguntaran y ustedes mismos hicieran esa reflexión. ¿Qué no estamos haciendo para empezar a hacer hoy? ¿Qué es lo que no estamos haciendo que necesitamos empezar a hacer hoy? Luego, ¿qué estamos haciendo actualmente que debemos de detener y ya no dejar hacer? ¿Ya? Porque hay cuestiones que la iglesia y que los líderes tienen que dejar de hacer. Tercero, ¿qué estamos haciendo actualmente que necesitamos mantener? Es decir, seguir haciendo. Y por último, ¿qué estamos haciendo actualmente que necesitamos simplificar? En cierta manera, con el licenciado Omar, tuvimos el año pasado el privilegio de poder generar, y esto me sale un poco afuera del tema, pero creo que va al mismo tiempo enraizado en aquellos cambios. Creo que las iglesias actualmente se volvieron un espectáculo, un show donde la gente llega al show a ver cómo sus vidas son como un cine, ¿verdad? Donde simplemente se sientan, pero no generan cambios. Es un show mediático, un show, un espectáculo, y todo eso debe de cambiar. Y en aquella oportunidad, pues con el licenciado vimos esos aspectos que necesitan hoy, en la actualidad pandemia, que la iglesia necesita replantearse y que muchos de los líderes necesitan comenzar a cuestionarse. Muy bien. Creo que solo añadir algo, como lo decía él, cultocéntrico, templocéntrico también. Correcto. Y sí, es un elemento también que ahí han estado los templos cerrados por completo. Y aquí es donde también hay un desafío, el preparar líderes a través de la familia. Creo que algo que también es muy necesario y muy inmediato es enfocarnos en la familia, porque no lo hemos tocado, pero quería finalizar con esto. La familia, hubo familias que se empoderaron, hubo familias que generaron acercamiento, pero también hubo familias que sintieron no vamos a ocupar esta palabra, pero quizás un infierno, el estar con todo el tiempo ahí, todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que como iglesia tenemos que trabajar también lo que es la familia. Y la Biblia nos lo manda, ¿no? Un verdadero sacerdocio, una verdadera familia, y si hay una verdadera familia, habrá también una verdadera iglesia. Muy bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido muy buena la conversación que hemos tenido este día, y es por eso que hay que siempre tenerlo en cuenta, estos temas, porque como sociedad salvadoreña, en esta pandemia que ha ocurrido a nivel global, han habido diversas posturas, y hoy hemos analizado una postura teológica y pastoral con dos personajes, dos pastores teólogos que no solamente de academia, sino que están con la gente, han estado con la gente. Así que les agradecemos de parte de la Escuela de Teología de El Salvador. Muchas gracias, Pastor Pavón y Pastor Jimmy. Un saludo final para la audiencia.
Solamente gracias por su espacio, por su tiempo, y agradecerles a cada uno por también haber sido parte del proyecto. A nuestros líderes que también nos acompañaron, gracias. A maestros de escuela bíblica que también nos acompañaron, gracias. Y a todos aquellos también que tuvieron ese aporte económico, creo que Dios será el encargado de bendecir a cada uno. Muy bien, de igual forma, gracias por estar ahí escuchándonos en este pequeño reflexión que hemos tenido. Creo que hemos aportado y creo que lo más importante son ustedes. Y de igual forma, pues bendecimos la vida de cada una de aquellas personas que han sido parte, en el caso de cada uno de nosotros, en nuestros ministerios, que han aportado, que han podido formar parte de ser de bendición a otros. Recuerde que la bendición más grande es poder recibir bendiciones para poder bendecir a otros. Y esta pandemia nos ha dejado como muestra de botón, nos ha dejado de que solos somos frágiles, pero unidos podemos hacer mucho más cosas. Muchas gracias a ambos y gracias a la audiencia que ha llegado hasta el final de esta entrevista. Les esperamos en la próxima y les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, la Escuela de Teología de El Salvador, y también seguirnos en nuestra página de Facebook, la Escuela de Teología de El Salvador. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.